Esa promesa está para todos aquellos que vienen al gran Rey de Gloria. Él quiere una iglesia que liberte el cautivo, una iglesia que dé esperanza. ¿Cuál esperanza? Esperanza de vida, pero vida eterna. Así que te bendecimos a ti que nos está escuchando y que nos están viendo en el manantial en el desierto. La victoria está asegurada por en Cristo Jesús. No importa las dificultades que podamos pasar en este caminar, hay una victoria asegurada porque ya fue dada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Como creyente en Jesucristo, no importa las adversidades que vengan en nuestra vida, hay un futuro brillante de gloria para cada creyente. Y a ti que todavía no ha dado el paso de venir a Cristo, es el momento de que tú vengas y lo confieses como tu Salvador. Estamos viviendo tiempos difíciles y no van a mejorar porque ya estamos en la recta final, donde se acerca lo que es la transición, donde el maligno tendrá que entregarle el total control a nuestro Señor Jesucristo de esta tierra para que Él pueda gobernarla por 1000 años, pero con justicia divina. Bendito sea el Señor, una esperanza maravillosa que espera a cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder abrir estos micrófonos y poder llevarle esta palabra de parte de nuestro Dios. Y así como está la canción, que eso es el deseo de Dios, que el cautivo sea libre, que el alma herida sea sanada, los pensamientos oprimidos sean libres. A eso nos ha llamado y nos ha comisionado el Señor, amor, para traer libertad al cautivo. Pero ¿cómo viene esa libertad? Es del alma, del espíritu, al alma angustiada. Y qué mejor que es la palabra de Dios. Porque donde llega Cristo, y lo hemos dicho en otras ocasiones y en otro programa, que donde llega Cristo, llega la libertad al hombre, llega la luz, llega la esperanza, llega la buenas nuevas. Y por eso hoy traemos una palabra de aliento a aquella persona que está en cautiverio, que está bajo esclavitud del pecado, que Cristo viene a libertarlo. Y hoy hemos sido comisionados por parte de Dios a que reciba esa libertad. Padre, gracias por este programa, por este tiempo, Dios mío, el cual tú nos concedes y nos da ese privilegio de poder exponer tu palabra y traer esta palabra, Señor, a cada persona que nos escucha en la audiencia, aquella persona que en los diferentes países nos ven a través, Señor, del internet, que sean bendecidos y que estas palabras, Señor, puedan producir en ellos un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de arrepentimiento, Dios, de aquellos que están cautivos en el pecado. Señor, que sea tu luz resplandeciéndoles a ellos y que sean ellos, Señor, dejándose procesar y dejándose transformar y dejándose cambiar por tu Espíritu Santo. Padre, lleva aliento a aquella alma que está angustiada, aquella alma sedienta, aquella alma que está, Señor, bajo el cautiverio del pecado, bajo el cautiverio, Señor, de la enfermedad, bajo la esclavitud de la opresión del pecado. Que sea tu Espíritu Santo usando estos medios, usando estos micrófonos, Señor, para llevar a través de las ondas radiales una palabra, Señor, que cambie el corazón de la vida. Dios mío, que solo tú puedes cambiar, solo tú puedes cambiar ese pensamiento estando en cautiverio, ese corazón esclavo en el pecado. Oh Dios mío, que luz les resplandezca para que ellos puedan ser libres y así sus vidas puedan ser transformadas y puedan tener un nuevo significado, una nueva naturaleza, un nuevo sentido a su vida, Señor. Allí donde el que está detrás de una reja, quizás sin esperanza, sin aliento, que tu Espíritu Santo entre llevándole, Señor, paz, tranquilidad, y que ellos en ti puedan encontrar la libertad de espíritu, de alma y de pensamiento. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces vamos ya a entrar lo que es lleno en este tema, hijos por adopción. O sea, cuando se habla de la adopción, mucha gente dice, bueno, como fue adoptado, no merece nada, no tiene nada. Pero vamos a ver,
estamos hablando de la familia de la fe. Quizás en el mundo secular, quizás personas adopten a alguien y el padre ponga una cláusula en el testamento, digan, no, al hijo original le toca esto y al adoptado estas cosas. Pero en lo que es el ámbito espiritual, en lo que se habla de Dios, el Dios justo, Él le da a cada quien de igual forma. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto a servirle para que podamos recibir esos beneficios como hijos del Señor. Entonces vamos a leer un poquito en Gálatas para entrar ya en el tema. Y vamos a empezar desde el capítulo 3, desde el 28 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay división. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si soy hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, gracias por Gloria su palabra, la cual nos bendice, la cual nos fortalece, la cual nos da esperanza, Señor. Gracias por esa esperanza viva, Dios amado, gracias, que podemos tener Dios, a través de esta su santa palabra, Padre. Y hacemos este programa para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Esta carta que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, se le está escribiendo ya en una forma con un todo un poco airado. ¿Por qué? Porque cuando él planta esta iglesia a los Gálatas y se va, entran lo que son doctrinas extrañas, los judaizantes, queriendo de que los cristianos de aquel entonces vinieran a Cristo, fueran cristianos, pero que también guardaran la ley, que tenían que circuncidarse, guardar el sábado, o sea, venir con la ley juntos. Entonces Pablo dice, pero ven acá, si tanto tiempo yo le expliqué, me esmeré para enseñarle el camino, ¿por qué ahora se están en dos aguas? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué lo que querían? Querían sacarlo del camino por el cual Pablo le había enseñado, que era el camino de la salvación. Recordemos que Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces, en esta disputa de Pablo con ellos, porque ya se habían cambiado, muchos se habían ido a otro lado y habían dejado la enseñanza que Pablo le había dado, y es cuando le escribe esta carta, que le dice, oye, tan insensatos sois, wow, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Como hay muchos hoy día. Entonces, en esta situación, Pablo un poco enojado porque estaba viendo que su trabajo ya estaba siendo echado por tierra, pero el que hace la voluntad de Dios nunca va a ser destruido. Así nunca es. Lo que hace un hombre o una mujer para el reino de los cielos será vituperado. Aunque traten o tratarán, al final Dios dará la victoria. Entonces, es cuando Pablo le está hablando a ellos de que, bueno, la ley vino, fue un ayo que Dios dio para que el pueblo llegara hasta que viniera la promesa de la simiente prometida en Génesis 3:15. O sea, vino ese ayo que es como un tutor que lleva a un niño hasta que es mayor de edad. Cuando vino Cristo, entonces ya le entregan el panorama al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahí cuando entra, cuando dice que el Padre envió el Espíritu de su Hijo a los corazones de ellos. Y entonces en esta armonía que vamos a estar hablando ya, cuando nos está hablando de la adopción. Gloria a por Dios. Jesucristo. Entonces ahí vamos a estar hablando un poquito de esto. Es una pequeña introducción corta porque si el tiempo es corto aquí. ¿Qué te parece? Entonces, amén, vamos a entrar ya de lleno en lo que es la adopción. Según lo que es el término secular, adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, es decir, que no forma parte de la concepción entre un hombre y una mujer, claro está, del vínculo inmediato, del padre y la madre, que es en el acto ya del matrimonio. Es un hijo que se adopta. Al no ser parte de la familia decide adoptarlo como hijo, con el fin de establecer
con él una relación permanente o paterno-filial con indicios o étnicos familiares. Eso es lo que es el término adopción. Entonces, ese vínculo viene siendo ya por una parte jurídica o un derecho legal que le otorga a esa familia la tutoría o ser padre de ese hijo o de esa hija. En muchas culturas, los apellidos del padre son lo que determinan lo que es ser hijos. En otra palabra, si el padre no hace la declaración jurídica que es hijo ese niño, que no le dé el apellido, entonces ese niño no viene siendo como hijo. Entonces, cuando se adopta, ya ambos, padre y madre, son los que realmente se ponen de acuerdo para formar parte como miembro de esa familia. Amén. Sí, entonces nosotros como gentiles, porque gentiles es todo aquel que no es judío, Exacto. estamos sin herencia. Uh-huh. Es como quizás un niño que esté en la calle, que sus padres lo hayan abandonado, aunque no estamos abandonados en el ámbito espiritual, Dios tenía sus planes. Amén. Pero hay una herencia que era para el pueblo judío, es. Entonces, ¿qué hace el Señor? Que nos injerta y que nos adopta como hijos a través de ¿qué? De Cristo. De Cristo. Entonces Jesús, ese fue la simiente que Dios prometió en Génesis 3:15, que vendría y nacería de mujer. Gloria a Dios. Para a través de esa simiente, entonces, hacernos hijos adoptivos de Dios eterno. Y por cuanto somos hijos, también iba a enviar, dice, envió el espíritu de su hijo a nuestros corazones. ¿A quiénes? A los adoptivos. Aleluya. Entonces, al nosotros recibir el espíritu de su hijo, oye, esto está bien importante aquí, porque todo el mundo dice que es hijo de Dios. O sea, ¿somos hijos de Dios? No. Somos creación de Dios todos. Ahora, cuando pasamos a ser hijos, hay un requerimiento que es venir a Cristo, ser lavado con la sangre de Jesús. Cuando nos reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces es que pasamos a ser hijos, pero por adopción. O sea, Jesús es quien nos adopta como hijos de nuestro Dios. Ahora, en esta parte de hijos, como hablaba al principio, quizás hay hijos que son adoptados y los padres, como tienen otros hijos, quizás ponen cláusula en el testamento de que cierta parte no le toca al adoptivo por cuanto es adoptado. Amén. Ahora, en el ámbito espiritual y en lo que es hablando en las cosas del Señor, aquí no hay mediación ni nada, sino que lo mismo que recibe el hijo natural también lo vas a recibir, los reciben los adoptados, que Amén. Es la maravilla de la justicia del Señor. Amén. Y así como dice Gálatas, capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Pero cuando vino el cumplimiento de lo que tú acabas de hablar, el cumplimiento, ¿cuál fue el cumplimiento? Fue el nacido de mujer, Jesucristo. Dice, del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que la recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones, lo que tú acabas de hablar, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, que ese tiempo ya se cumplió. Según los acontecimientos ya pasados, pero que están escritos, como el apóstol Pablo escribe esa carta a los Gálatas y otras cartas a los romanos, a los efesios, y como él está señalando que ya venimos siendo adoptados, pero ¿cómo vienen esos hijos siendo adoptivos? Lo que tú acababas de hablar, por un requerimiento. ¿Cuál es ese requerimiento? Así como hoy en día, por los hechos judiciales y legales, tú adoptas a un hijo. Hoy el derecho legal que hay en el mundo espiritual para nosotros ser adoptados como hijos de Dios es aceptando a Cristo
como nuestro Salvador. Ese es el derecho legal que el enemigo ve en el mundo espiritual, porque esto es espiritual, amén, es una adopción espiritual. No estamos hablando de una adopción física, estamos hablando de un término ya espiritual, un término ya más teológico, más espiritual, así como lo estamos enfocando. Dios ve un acto legal, porque el acto que Jesús hizo fue un acto legal, claro, porque Dios lo envió, así como tú citabas a Génesis capítulo 3 versículo 15, nacido de mujer, vino Dios, siendo Dios, se humanó para por medio de ese sacrificio hecho visible al mundo, a la tierra. Ese fue el derecho legal que Dios Padre pagó para que hoy nosotros fuésemos adoptados por medio de ese sacrificio a ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo cual nos indica que el que no ha hecho ese paso, ese procedimiento legal y físico en el mundo espiritual y en el mundo físico, no es hijo adoptivo de Dios por medio de Jesucristo y confirmado por el Espíritu Santo. Porque así como el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, también a nosotros nos confirma ser adoptivos como hijos de Dios. Amén. Ahora, si estamos hablando de herencia, porque dice el versículo, en el capítulo 4, amén, en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Recuerda que más atrás dice que el heredero, aunque es heredero de todo, mientras es niño, es como si fuera un esclavo. Así es. O sea, no recibe nada. ¿Por qué? Porque hay también un reglamento hasta cierta edad para recibir la herencia. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿qué somos? Somos niños cuando empezamos el camino. Vamos creciendo en la fe, vamos aprendiendo. Pero ya en el momento de que una persona confesó a Jesucristo como su Salvador, no como religión, no como su Salvador, entienda que sin Jesús estamos perdidos. Amén. Usted y yo sin Cristo estamos perdidos porque viviremos en esta tierra, pero después de la muerte, que es cuando todo empieza. Entonces, cuando llegue el momento de la herencia, ¿qué es lo que vamos a heredar? Por ejemplo, el padre, cuando tiene sus bienes, hace un testamento y lo divide a sus hijos. O le dice, bueno, cada quien toma esta parte y lo divide. Ahora, para que ese testamento pueda tener validez, el testador tiene que morir. Muerto. Tiene que morir. Así Mientras es. esté en vida, no es válido. Ahora, ¿cuál es lo importante en este aspecto? Que nuestro testador, por eso está el Nuevo Testamento y Viejo Testamento. O sea, es el Padre que nos está dando las instrucciones. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento ya vemos que el dueño ya pagó el precio, él murió. Así es. Y por cuanto murió, ya las promesas que están ahí, ya son esas herencias, o esa herencia nos corresponde a cada uno de aquellos que venimos a Jesús. Ahora, lo maravilloso de Dios es que como el dueño, el Padre, muere, o sea, legalmente pagó porque murió. Pero la maravilla de Dios es que entonces al resucitar, entonces vas a compartir su herencia con todos sus hijos. Oye, lo hermoso de Dios. Que legalmente, espiritual o físicamente, legalmente, el Padre muere, al Cristo morir, se hace válido el testamento. ¿Para qué? Para recibir las promesas. Amén. Ahora, la maravilla de Dios es que entonces al resucitar al tercer día, entonces vas a compartir su herencia con sus hijos. Aleluya. Mira qué maravilla es esto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que recibimos en esa herencia espiritual? O sea, ¿qué es lo que vamos a recibir como creyente en el Señor? ¿Qué es lo que tiene el Padre? Porque el Padre que quizás tiene una casa, 2 automóviles, una pequeña finca y tienen 30 hijos, 10 hijos no tocan a nada. Pero ¿qué es lo que tiene el Padre eterno? Aleluya. Para cada creyente? ¿Cuál es la herencia que usted como creyente, y si no lo es, usted también tiene el derecho de venir a Cristo y también ser partícipe de estas maravillas o de esta maravillosa herencia que tenemos en el Padre? Entonces, oye, en Colosenses 1:16 dice, Gloria a Dios. bendito sea su nombre, Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. O sea, no está hablando de una parte, te está diciendo que todo lo visible e invisible, sean trono, dominio, principado y potestades, todo, el sol, la luna, las estrellas, aleluya, todo lo que usted ve el y lo que no universo. vemos, fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, Aleluya. por el Hijo de Dios. Entonces, si todo lo que Él ha creado es lo que vas a compartir, es la herencia que tenemos, ¿cómo no venir a ese Cristo de amor? ¿Cómo no confesarle 20,000 veces? Si tendría que confesar, yo lo confesara a mi Cristo, no solamente por la herencia, sino por el amor y la misericordia que ha tenido para con nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la herencia? Todo lo que Él ha creado. Gloria a Dios. Para compartirlo con su pueblo. Amén. Y el término hijos de Dios, porque ya lo dimos, lo que es de acuerdo a lo que conocemos, a lo legal, a lo visible. Amén. Ahora, en el término espiritual, hijo o hijos de Dios se refiere preeminentemente a la deidad de Jesucristo en la naturaleza divina. Eso le pertenece, claro está, por su naturaleza a Jesús. Él es uno, es único y gloria con Dios el Padre, refiriéndose a Jesús. Nosotros como creyente, al momento que ya entramos a ese proceso de ser adoptivos como hijos de Dios, viene siendo adoptado por medio de Cristo, como le dijimos, participando ya en una naturaleza por adopción, no divina, sino por adopción, porque fuimos comprados por sangre. Como Cristo se hizo manifiesto y cumplió con lo legal, con lo que se exigía, tanto en lo visible, en lo terrenal, como en lo espiritual. Y nota un detalle, amor, mira lo maravilloso que es Dios. Como la ley por adopción aquí es jurídicamente bajo ante un juez, ante jueces, y tú haces un proceso de papeles, jurídicamente hablando y legalmente hablando por la ley. Mira cómo hace Dios. Dice, no te preocupes, que yo voy legalmente. Me voy a manifestar al mundo visiblemente. Voy a hacer lo que es legal en el mundo visible, para que el que haga ese acto de fe, tanto porque te das cuenta que se aplica a lo espiritual, pero también a lo físico. Amén. Porque en el momento que yo decido, ahora en el mundo visual, ser hijos, yo paso por un proceso de obediencia en lo visible. Entonces en el mundo espiritual también se efectúa ser por el sacrificio de Cristo, porque ya Él vino y cumplió físicamente, pero Él ahora ascendió a su lugar de origen, a su naturaleza divina. Pero ¿quién es ahora el que está trabajando con nosotros? El que nos rectifica, el que nos coloca en el ámbito de adopción, en el proceso de adopción, es el Espíritu Santo. Al Jesús ascender a su naturaleza divina, no nos deja huérfano, sino que envía el Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el que está con nosotros ahora? El que hace la firma ya. Ese es el que está haciendo la firma, para entonces entregarnos a adquirir esa herencia de la cual tú hablabas, que no la podemos heredar en esta carne, sino que estamos recibiendo en lo visible, en lo natural, las bendiciones. Le estamos recibiendo en lo físico, pero la que es realmente la que vamos a recibir, nuestro testamentador ya hizo la firma, que es el Espíritu Santo. Oye, cuando tú estás hablando de lo físico, porque aquí se está hablando de dos partes. Amén. Se está hablando de la parte física como humana, pero también se está hablando de la parte espiritual. Entonces vamos a ver la división que hay en estas dos partes. Amén. Dios, o sea, la desobediencia fue física, pero con consecuencias espirituales eternas. Entonces Dios, para poder pagar el precio, ¿qué tuvo que hacerse físico? Dios es invisible, pero tuvo que hacerse carne humano para pagar el precio que como humano había que pagarlo. Así es. Ahora, en el ámbito espiritual,
con la decadencia, con el pecado, entró la muerte. Y sabemos que el que muere en pecado no puede ver a Dios. Jamás. Entonces, al Cristo venir, encarnarse, Dios encarnarse en un humano, como un humano fue engañado y pecó, entonces como humano Jesús restaura eso. Entonces, en el ámbito espiritual, las dos partes ahora, al entrar el pecado, pues entró la muerte y entró lo que es la condenación eterna para todo que muere en pecado. Pero también para todo aquel que viene a Cristo y es perdonado, entonces entra lo que es la vida eterna en Cristo. Gloria a Dios. Y en ese ámbito espiritual es donde nosotros vamos a recibir la herencia eterna. Amén. No es en lo físico, o sea, en lo físico somos bendecidos, pero la herencia eterna de todo lo que Él ha hecho lo vamos a recibir en el ámbito espiritual. O sea, el enemigo dio dos palos. Así Aparentemente. Aparentemente. Le dio en el ámbito físico porque hizo que desobedecieran como humanos desobedecieron. Pero también fue con el mismo propósito que en la desobediencia, como él conoce la desobediencia y las consecuencias que son, entonces que en el ámbito espiritual también dio otro palo, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el que muere en pecado jamás verá a Dios, sino que una condenación eterna le espera. Ahora viene Dios, se hace humano, que ese es el misterio de la piedad, se hace humano, paga el precio, pero para en el ámbito espiritual nosotros recibir la herencia eterna que Él tiene preparada para nosotros. Como dice Mateo 11, 25, 26 y 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escribiste estas cosas o escondiste estas cosas de los sabios y la diste a conocer ¿a quién? A los niños, a los que no tienen quizá léxico, a los que no tienen quizá una preparación, un doctorado, una licenciatura en derecho. Y cómo Dios le esconde eso a los sabios, a los entendidos, y se las revela a sus hijos, a los humildes. Y dice el 26, sí, Padre, eso hablando Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. Y dice el 27, todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién? Por el Padre, a Cristo. Y mira cómo dice más adelante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Sino el Padre conoce a alguno. Y ahí entramos nosotros. Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Tú ves que es un misterio. Amén. Eso es un misterio a quien el Padre, como conoce al Hijo, y el Hijo que conoce a algunos, y en ese algunos entramos nosotros por medio del nuevo pacto, del nacimiento del Hijo, nacido de mujer, ahí entramos nosotros, cuando dice algunos, y a quien el Hijo, oye, qué privilegio, a quien Jesús se lo quiera revelar. Se lo quiera revelar. Gloria a Dios. La puerta está abierta. Santo. Para todo aquel que quiera venir a Jesús. Maravilloso es el Señor. El arca está abierta, amados hermanos y amigos que nos están escuchando y están viendo. Usted que todavía no le ha entregado su vida a Jesús. Oiga bien, nosotros no venimos a hablar de religión, de ninguna religión, porque eso no va a salvar a nadie, eso que condena a la gente. Nosotros venimos a hablar de aquel que te puede libertar de las garras del maligno, de aquel que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, de aquel que soportó esos clavos, que soportó esos 39 latigazos, que fue escarnecido por amor, que soportó esa espina, esa corona de espina. Él soportó todo eso por amor a ti, para que no te pierdas, para que tenga vida eterna, porque eso Él vino a que darnos vida, pero vida en abundancia. Dice Colosenses también, en el versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, la herencia son de los santos. ¿Y cuáles son los santos? Los que somos santificados por la sangre de Cristo. Amén. No los que están enganchados en una pared, no. Los santos santificados por la sangre de Jesús. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, amén, que aunque no estamos en el cielo físicamente, ya en el ámbito espiritual ya estamos en ese reino del Hijo amado de nuestro Dios. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. pecado. Entonces, cuando venimos al Señor Jesús, lo confesamos, le pedimos perdón. Su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, te limpia, te purifica y te hace limpio, te hace merecedor, te hace merecedora ¿de qué? Del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que es lo contrario a la obediencia. Cuando hay pecado, el pecador no puede recibir la herencia incorruptible que Dios tiene. Pero cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón, lo confesamos a Él, reconocemos que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Entonces nuestros pecados son perdonados. Pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando estamos en luz, pertenecemos al reino de su Hijo amado, Jesucristo, y por cuanto pertenecemos a Él, entonces también vamos a recibir esa herencia incorruptible y eterna, amados hermanos, que espera a cada creyente. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo nos enfatiza en estas epístolas, escribiéndole a los Gálatas, a los Colosenses, a los Efesios, y nos recalca: el Espíritu Santo es quien se encarga de alcanzar a las personas o de colocarla, que reciban a Jesús en sus corazones como hijo de la familia de Dios. Tenemos que distinguir que solo Jesús es hijo de Dios por su naturaleza, como hablábamos anteriormente, por su divinidad. Y lo decidió Dios el Padre como su Hijo unigénito. Ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo que operó en Jesús, por medio de su Espíritu Santo, somos adoptados en Él como hijos. Por medio del Espíritu Santo es quien nos imparte la naturaleza divina, y nos hace estar seguros de nuestras adopciones como hijos a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, lo cual nos indica que la adopción es posible por la inmutabilidad de las leyes de Dios. El Espíritu Santo crea en nosotros una nueva naturaleza. Aleluya. Amén. Eso es lo importante, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Entendamos que estamos en esta tierra temporalmente. Entienda bien, usted y yo vamos a morir, a menos que Cristo venga antes. El asunto es que cuando se muere, no se termina todo. Así es. Por eso Dios nos pasó a mejor lugar, ya se acabó todo, llegó la vida, llegó la muerte, ya se terminó todo. No. Es al revés. Con la muerte es que empieza todo. ¿Por qué? Porque pasamos a lo que es el ámbito espiritual eterno de Dios. El cuerpo físico vuelve a su naturaleza, que es lo que Dios hizo en el polvo de la tierra. Entonces, volvemos nosotros y pasamos al ámbito espiritual. Cuando pasamos de vida a muerte. Oye bien, estamos en vida, estamos en lo que es en el ámbito físico. Morimos, no se muere todo porque el cuerpo es que muere, o sea, vuelve al polvo de la tierra. Pero lo que está dentro, que dice la palabra que es un tesoro, oye bien, en vasija de barro. O sea, está bien claro, nuestras almas son un tesoro en una vasija de barro que son nuestro cuerpo. Entonces, cuando este cuerpo muere, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el tesoro que está dentro, ese es el que va a la eternidad. Y usted y yo, oiga bien, usted y yo somos que enviamos a nuestras almas con Dios o sin Dios. Si en vida, oiga bien, si en vida nosotros desechamos, rechazamos a Jesús, en muerte también no hay nada que hacer. Así es. Después de la muerte no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Mientras estamos vivos es que está lo que es el amor y la misericordia del Señor. Mientras hay aliento de vida, hay esperanza. Después que murió, ya no hay nada que hacer. La gente se puede arrepentir, pedir misericordia, ya no hay misericordia. El tiempo de misericordia, de amor, es mientras estamos en vida. Mientras estemos en vida, amén. Y algo muy importante, amor, como hablábamos del propósito de Jesús, que estos misterios Dios lo escondió a los sabios y a los entendidos y se la dio a conocer por medio de Jesucristo, a quien Jesús se la quisiera revelar. Y ahí entramos nosotros, claro está. Y dice en Mateo 16, 17, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esa respuesta no la puede dar ningún humano, ninguna persona que no tenga conexión con el Espíritu Santo y que el Padre le haya revelado esta gran verdad. Y por eso fue que Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino viene de Dios esta revelación. Es decir, que esto que Dios ha puesto en nuestro corazón y tratarlo hoy es para que la persona entienda, porque a veces le explicamos, ven a Cristo para que sea hijo de Dios. ¿Creen que es una religión? Y creen que es una religión. No, tenemos suficiente base bíblica para darte a conocer por qué somos hijos de Dios y quiénes somos los realmente hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios y cuál es el requisito para ser hijo de Dios y cómo fuimos confirmados como hijos de Dios, y es por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hijos por adopción, Amén. ¿Qué es lo que recibimos? Ya entendemos que el Padre, oiga bien, vamos a dar ya un resumen rápido, ya estamos terminando. Somos hijos por adopción por la sangre de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando venimos al Cristo de la gloria, nos hacemos hijos, y a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que reciben a quién, a Jesucristo. Entonces, cuando recibimos a Jesús, nos hacemos partícipes de esa herencia incorruptible y eterna que Él tiene preparada para todos aquellos que le aman. Aleluya. Entonces, nuestro consejo es para usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando en la radio, entienda que estamos en esta tierra temporalmente. Y oiga, recordemos, le voy a recordar que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. O sea, no hay entrada al reino de los cielos sino por Jesús. Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la puerta, o sea, es el camino. Por eso te ofrecemos a Jesús que venga a Él, que donde quiera que tú estés, tú puedes confesarlo. Decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo reconozco que soy pecador o que soy pecadora. Vengo ante tu presencia, te pido perdón, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre, perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, prometo servirte y te pido que me ayude a servirte, Señor Jesús. Quiero entregar mi vida a ti, quiero servirte. Oiga, es una comunicación que usted tiene que tener de arrepentimiento con el Señor y Él te va a escuchar. No tiene que verlo, esto es espiritual. Él está ahí, Él está pendiente a cada oración de arrepentimiento que se haga en esta tierra. Hay ángeles preparados para escribir lo que tú dices, porque todo es documentado en el mundo espiritual. Amén. Así que, amados hermanos, estamos llegando a la parte final de este tu programa, Manantial en el Desierto. Así que estamos contentos, regocijados, porque el Señor nos ha permitido compartir esta hora con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Y dándole las gracias a esa fiel audiencia que domingo tras domingo se mantiene fiel ahí en la sintonía, y lo que nos ven a través de las redes sociales y lo que nos escuchan por la emisora Tropical 99.3 FM. Los saludamos a esa vasta audiencia y a cada uno de los que están en sus casas, en lo que están en su trabajo, en los taxis, en los buses. Los bendecimos en el nombre de Jesús, e invitándole a que por favor se mantengan en sintonía de nuevo el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos, y esperando que esta palabra le haya sido de bendición a cada uno de sus vidas. Feliz restos del día y será hasta otra ocasión. Así que sea más que bendecido en este hermoso día que el Señor nos ha regalado, y recuerda que si aún tú no has sido adoptado como hijo, Él puede todavía. Tú tienes la esperanza, tú tienes la oportunidad de recibir esa herencia incorruptible, eterna. Imagínate, calle de oro, mansiones hermosas que Dios tiene para cada aquellos que aman a su hijo. Así que lo bendecimos y sean más que bendecidos en este hermoso día con este su programa Manantial en el Desierto. Hasta la próxima y que Dios nos lo bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.